Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Dragones y Mazmorras. Hace un tiempo subí un vídeo clasificando los diferentes tipos de dragones en el juego de rol conocido como Dragones y Mazmorras. Sin embargo, como suele ser habitual, los mortales hacemos planes y los dioses se ríen de nosotros, porque relativamente poco después de subir ese vídeo, Dragones y Mazmorras, la marca, publicó un libro en el cual aparecía un nuevo tipo de dragón, dejando mi vídeo incompleto. No solo eso, el dragón en cuestión era un tipo de dragón que no se podía clasificar fácilmente en las categorías que yo os había explicado. Se trata ni más ni menos que de los dragones del tiempo o dragones temporales. Unos dragones capaces de influenciar el pasado, el presente y el futuro y que están fascinados por la historia. Y aunque inicialmente estaba un poco frustrado por la existencia de estos dragones, por los motivos que acabo de explicar, reconozco que son bastante interesantes. Además de sus asociaciones con el tiempo, evidentemente, su aliento mágico es un aliento de pura fuerza dañina y que además es capaz de desconectar a sus víctimas, aunque sea temporalmente, del flujo temporal. Redundante, sí, lo sé. Pero esto debilita a sus víctimas, lo cual las hace más vulnerables a otros ataques durante un combate. Estos dragones, cuando se van haciendo más adultos, ganan más poderes. Por ejemplo, son capaces de invocar versiones alternativas de sí mismos para que les ayuden en batalla, o incluso hacer que el tiempo alrededor de sus guaridas pase de forma más lenta a nivel biológico, es decir, que la gente que vive allí envejece de forma más lenta de lo normal. Y los que llegan a la etapa anciana, recordemos, los dragones en su etapa anciana son más fuertes, no más débiles, llegan al punto de poder crear portales a cualquier lugar, en cualquier época, en todo el cosmos, lo cual mola mucho. Además, los dragones ancianos, los dragones temporales ancianos, son capaces de, esencialmente, no morirse. Si asesinan a un dragón temporal anciano, este dragón renace al cabo de un tiempo, eclosionando de un huevo en otro plano de existencia. O sea que si, por ejemplo, un dragón temporal anciano viajase a los infiernos y un diablo lo matase, el dragón quizá eclosionaría como una cría de dragón temporal en el mundo de los mortales 40 años después. Y lo gracioso es que conservaría todos sus recuerdos de su vida anterior, así que a nivel efectivo es como si siguiese viviendo, solo que más joven. Sin embargo, esta inmortalidad, entre muchas comillas, solo se aplica a los dragones ancianos. Si a un dragón temporal lo matan en una etapa más temprana de su vida, como por ejemplo siendo una cría o un adolescente, su muerte es permanente. Me parece muy interesante porque toda esta aura de misterio y esa capacidad de viajar por el tiempo y de regenerarse, entre comillas, me recuerda al Doctor Who, que bueno, Doctor Who, la famosa serie, no creo que tenga que explicároslo. Aunque la influencia de esta serie en cierto modo me ha hecho querer hacer este vídeo. La cuestión es que la existencia de estos dragones, además de perturbar un poco mi clasificación de dragones en este juego de rol, también creó una cierta contradicción en el lore establecido de Dragones y Mazmorras. ¿Y por qué lo digo? Uno de los muchos dioses dracónicos que conocemos se llama Cronepsis, es un dios del destino, y se le representaba como una gran sierpe negra, es decir, un dragón negro en su forma más poderosa y apoteósica. Sin embargo, en este libro más reciente que sacaron los de Wizards of the Coast, explicaron que Cronepsis era en realidad un dragón temporal, lo cual era una contradicción y además ni siquiera podía excusarse como diciendo de «Buah, es que hablamos de Cronepsis hace tanto tiempo que hemos decidido cambiarlo». No, no, habían pasado muy pocos años desde la última vez que habían mencionado esta deidad. Así que tenemos a un dragón difícil de clasificar, que contradice lo establecido y que además es muy potente. ¿Cómo lo meteríamos en un mundo? ¿Cómo lo meteríamos en una campaña de Dragones y Mazmorras? Bueno, para esto es este vídeo. Además de para explicaros que es un dragón temporal, también para deciros una forma creativa de introducirlos en una historia sin que deforme demasiado la escala de poder y el lore que tengáis establecido. Vale, tengo un pequeño puñado de consejos que daros.
El primero de ellos. Estos dragones son, como he dicho, muy fuertes, son muy potentes. La cría de dragón temporal es la cría de dragón más fuerte que hay en todo el juego. Por tanto, si estos dragones viviesen y se reprodujesen fácilmente como otros de su misma categoría, nos encontraríamos con un ejército casi imparable de dragones temporales. Mi consejo, en primer lugar, es que limitemos el número de estas criaturas, que cada mundo, cada universo, como lo queráis llamar, tenga solo un número muy determinado, o por lo menos un número mínimo muy determinado. Quizás pueden reproducirse, pero el número en general es bajo. Podríamos tener 12 dragones representando los 12 meses del año, o quizás 3 representando pasado, presente y futuro, o incluso un dragón temporal, un único dragón temporal. Quizás sea porque es el único que ha existido siempre, o quizás sea porque es el último de su especie. En el pasado hubo más, pero ahora es el único que queda. No lo sé. Esto le da un cierto aire trágico que personalmente me gusta, aunque quizás resulte un poco deprimente para otros. También es verdad, esto lo estoy explicando basándome en que estamos hablando de dragones mortales. Si queréis meter deidades que estén conectadas con los dragones temporales, esos son aparte. Así que no os preocupéis, podéis tener a Cronepsis por un lado y luego dragones temporales comunes por otros sitios. Vale, mi segundo consejo. Los dragones temporales son un tipo de dragón que no tiene por qué existir necesariamente por nacimientos tradicionales. El dragón temporal puede ser también una categoría, un estatus que se puede alcanzar y que otros dragones pueden aspirar a obtenerlo. Por ejemplo, en el caso de Cronepsis, pudo ser originalmente un dragón negro que se transformó en dragón temporal. Y de hecho los dragones negros y los dragones plateados son bien conocidos por su amor por la historia. Si bien unos lo ven de una forma un poco más siniestra y otros lo ven de una forma un poco más optimista. La cuestión es que ambos tipos de dragones serían perfectos candidatos para llevar el tipo de vida o someterse a los rituales y procesos necesarios para algún día, quizás, alcanzar el estatus de dragón temporal. Y por último, pero no menos importante, el número que hayáis escogido para cuántos dragones temporales hay en vuestro mundo, ese número nunca puede bajar. Quizá pueda aumentar si por algún milagro el dragón se reproduce o encuentra a otro de su misma especie, pero nunca puede ser menor que ese número. Pongamos que habéis escogido 3, uno para el pasado, uno para el presente y otro para el futuro. Si uno de ellos muriese de forma permanente, es decir, si le matan antes de que alcance su etapa anciana, en la cual es muy difícil de eliminar, uno de los dragones comunes que esté intentando ascender, por ejemplo, pongamos que hay un dragón plateado que está aspirando a convertirse en un dragón temporal, lograría su objetivo. Si el dragón temporal que ha muerto, por ejemplo, es el dragón temporal del presente, pues este nuevo dragón asciende a la posición de dragón temporal del presente y además obtendría unos cuantos recuerdos de ese dragón. No todos, porque es a nivel efectivo un nuevo dragón temporal, pero lo suficientes para poder ejercer su rol y representar su papel. De este modo tenemos un tipo de dragón que se mantiene apartado de las categorías comunes y por tanto no tenemos que hacerle encajar forzadamente en ninguna de ellas. Tenemos un dragón que de algún modo sigue teniendo un vínculo con ellos y otros dragones pueden ver que es distinto pero lo suficientemente cercano a ellos como para aspirar a ser como él. Y tenemos un dragón que es eterno y que incluso si se le elimina, el cosmos mismo busca la forma de ocupar su lugar para que nunca haya una carencia de dragón temporal. Y no sé, estos son mis consejos. La verdad es que es un tipo de dragón bastante interesante, pero es la clase de monstruo que aparece solo en un libro y que nunca lo vuelven a mencionar, entonces me da mucha rabia que su aparición fuese tan inesperada como aislada. O sea, si me hubieses dicho que lo hacen más relevante en otras historias, pues me gustaría poder verlo, pero no sé, es raro. Pero hasta aquí el vídeo. Espero que os haya parecido interesante, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Y si tenéis ideas sobre qué vídeos podría hacer en el futuro, podéis dejar las sugerencias en los comentarios. Y nos vemos en el próximo. Chao.